la conferencia ya de nuestro invitado especial, que nos va a hablar ciertamente de epistemología, pero con una gran perspectiva dialógica. No es un trabajo que haya desarrollado en los últimos 2 años, tiene más de 15 años desarrollando todo este modelo dialógico basado precisamente en sus conocimientos epistemológicos desde su formación como sociólogo, pero también es doctor en el campo de la administración y que precisamente le ha permitido establecer múltiples programas, desde diplomados hasta postdoctorados al respecto, pero que si bien su discurso amplio y profundo en la epistemología, siempre es sugerente para que nosotros aprendamos más. Después de que termine la conferencia del doctor Miguel Chajín Flores desde Colombia, pues todos estarán con esa oportunidad de hacer un trabajo con él y también publicarlo, ¿sí? Pero bueno, hay que poner mucha atención porque es un discurso muy amplio, profundo, de repente denso, pero sugerente para aprender más epistemología necesaria para las investigaciones. Entonces, damos la bienvenida. ¿Puede abrir su cámara, estimado amigo? Muchas gracias, muchas gracias, doctora Dolores. Qué Oh, bueno volverla a ver, sí, y en este escenario, gracias por la invitación. es usted Entonces, muy amable. Bien, y es un gusto igualmente saludarlo. No les voy a dar una semblanza estructurada del doctor Miguel Chajín Flores. Ya les mencioné que de formación es sociólogo y el campo académico y de investigación es vasto y amplio en programas latinoamericanos, pero sobre todo desarrollando escritos en epistemología que derivan de grandes círculos y con el conocimiento, y me atrevo a decir hasta amistad con otros epistemólogos latinoamericanos. Y me siento honrada de estar en ese círculo de trabajo también, en el que hemos podido implementar diplomados y hasta postdoctorados para quienes siguen el campo de la epistemología. El doctor Miguel Chajín es un gran metateórico latinoamericano, en la oportunidad de presentarlo siempre en los escenarios donde llegamos a coincidir. La última vez que nos vimos fue en un congreso en Valledupar, Colombia, donde radica precisamente la Universidad Nacional de esa región. Me invitó a dar una conferencia y pues bueno, yo no puedo dejar de lado de presentarlo a él como un gran metateórico latinoamericano. Y me refiero metateórico en el sentido de la investigación de la investigación, ¿ok? Que es lo que hemos estado trabajando el día de hoy. Bienvenido, estimado amigo, porque así lo puedo llamar por tantos espacios que hemos compartido sí, y producciones desarrolladas. Está pendiente que me entregue terminado el libro que le voy a editar. Y bueno, sí, eh, déjenme decirles que tengo en mis manos las primeras producciones de antaño que se publicaban en revistas impresas, donde está el origen del trabajo del doctor Miguel Chajín. Soy poseedora físicamente de esos grandes trabajos y espero que este discurso enfocado, ¿por qué enfocado? Porque, como mencioné, el doctor también es colega con doctorado en el campo de la administración, nos brinda ese entramado desde sus propuestas epistemológicas, la dialógica, por supuesto, para poder entenderla mejor y nosotros obtener las mejores ideas que pudiéramos integrar en las propias investigaciones, en plural dije investigaciones, dentro de este programa doctoral, pero por lo pronto las bases epistemológicas. Bien. Estimado doctor Chajín, tiene usted 40 minutos para poder disertar y vamos a dar otros 20 minutos para diálogo con nuestros distinguidos doctorantes, ¿sí? Nos acompañan aquí los maestros dentro del doctorado en innovación empresarial e inteligencia artificial aplicada,
¿Qué significa? Que necesitamos avanzar en propuestas epistemológicas, dado el gran auge de estas suprarrealidades con la inteligencia artificial, ¿sí? Aun cuando todos hemos sido formados desde la visión positivista, ¿sí? Y que no es que esté mal, seguirá siendo necesaria, pero nuestro nivel de conocimiento en el desarrollo intelectual requiere observar estas tendencias epistemológicas. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, doctora Dolores. Yo siempre la recuerdo como mi profesora en un postdoctorado precisamente en didáctica de la investigación científica. Y usted ha sido una Pigmalión positiva, porque siempre que sus presentaciones me hace sentir bueno, que están incluso por encima de mi capacidad y talento, pero vamos a darle gracias a Dios por eso, porque me sigue. Muchas gracias pues al escenario de poder estar compartiendo con ustedes. Eh, yo no me defino como un sentipensante, como diría Orlando Falborda, que es digamos, el fundador oficial estoy en el programa de sociología en este momento de la Universidad Popular del Cesar, ¿ya? Y fíjese que ya hablar de los sentipensantes es casi una herejía en el campo de la epistemología. Eso todavía se requiere una epistemología de los sentipensantes. Y este año que estamos, ¿verdad?, conmemorando los 100 años de nacimiento de Orlando Falborda, todos decimos que estamos frente, ¿verdad?, a una propuesta sentipensante. Bueno, yo no diría sentipensante porque incluso tendría grandes problemas epistemológicos para defender eso, pero sí el pensamiento dialógico tiene mucho de algo que también Orlando Falborda planteó en el campo de la sociología como la praxeología, o sea, como la posibilidad Paulo Freire desde otra mirada también llegó a lo mismo pensando en una cierta como herejía intelectual, o sea, la posibilidad de que, por ejemplo, sin ser teólogo, Paulo Freire hiciera propuestas teológicas, pero bueno, todo se discute de todas maneras, estamos en el campo de la ciencia y lo que quiero pues es compartir con ustedes algunas ideas. Yo voy a proponerles, sé que es bastante apretado de tiempo, le voy a proponer pues como idea central el paradigma dialógico como fundamento en las ciencias empresariales, en este doctorado en innovación empresarial e inteligencia artificial aplicada, ¿no? Serían, digamos, 6 puntos que trataré, o sea, no sé cómo realmente lo lograré, abordar esos 6 puntos, porque no quisiera dejar en la introducción, es algo extensa y es como una lectura de contexto, pensando en que el perfil de ustedes es empresarial, y entonces que lo dialógico que quede amarrado allí a las posibilidades de pensar la empresa, pensar el desarrollo económico de nuestros países, especialmente latinoamericanos, desde una visión dialógica. Entonces comenzamos con una introducción, después hablaremos un poco del enfoque sistémico, desde donde parte, digamos, la reflexión sobre lo dialógico, después, como tercer punto, sobre una antropología dialógica, ¿ya? Porque lo dialógico, o sea, no surge directamente de la epistemología, sino que surge de una lectura o una relectura antropológica, como un cuarto punto, entrando a la racionalidad dialógica como tal, y poder hacer también un análisis de otro nuevo análisis de contexto, pero ya para las ciencias administrativas, y culminando con una propuesta muy general de administración dialógica. Entonces, yo lo primero que quiero, ¿verdad?, en esa introducción es plantearlo, incluso hasta escribirlo, compartí esta tarde, como una especie de artículo de reflexión, poder decidir entre el fin del mundo occidental así y la emergencia de un futuro mejor desde América Latina. Estoy tratando de pensar lo dialógico, ¿verdad?, en el contexto de las ciencias económicas administrativas, que es en el escenario donde nos encontramos. Quiero como una idea
que subyace ahí de todo lo planteado, rescatar un proverbio del sabio Salomón, donde dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Nosotros, Bernardo Klinsberg, también sociólogo, por cierto, latinoamericano, nos decía que nosotros en América Latina tenemos una riqueza paradojal, o sea, somos pobres, pero al mismo tiempo tenemos muchos recursos, o sea, es más, tenemos los mayores recursos de biodiversidad del mundo. Así que esa es una paradoja paradoja para nosotros. En el mundo de las ideas, vamos a pensar que son medios de producción, así con ese concepto que es marxista, por cierto. Solo que gran parte de la humanidad lo ha ignorado hasta épocas recientes. Sin embargo, a finales ya del siglo pasado se comenzó a introducir el concepto de sociedad de la información y del conocimiento. Así que de esta manera, nosotros lo que quiero estar planteando acá es que es esta idea de sociedad de la información y del conocimiento parte de la base de que el conocimiento, y en este caso la episteme, ¿verdad?, es fundamental para poder desarrollar la sociedad y obviamente en lo económico, ¿no?, en lo empresarial. A mayor concentración de capital, también mayor concentración de la producción de ideas. Y a mayor distribución de capital de manera libre, también mayor libertad de ideas. Lo inverso puede ser también válido o más válido, pues toda empresa comienza con ideas. O sea, por más que defendamos los recursos tradicionales de la riqueza como capital, tierra, trabajo, dinero y últimamente más desde la cuarta revolución industrial, tecnología, realmente las ideas preceden todo. Entonces, concentrar las ideas y concentrar el capital está en la misma dimensión sociológica. Si la Edad Media llegó a la Inquisición, fue por la concentración de capital simbólico y material que generó el feudalismo. Por eso gran parte de la concentración de capital hoy está en manos de un centenar de transnacionales y el mundo parece que va de vuelta nuevamente al feudalismo. Esta vez sería llamado como un tecnofeudalismo, a través de una imposición. O sea, cada vez es más frecuente y no son ideas conspiranoicas la creación realmente de un Estado mundial. No fue ninguna casualidad que tanto en Europa como especialmente en los Estados Unidos surgiera el capitalismo y la democracia. Más ver, por ejemplo, como sociólogo, y después todos los sociólogos norteamericanos, partiendo de Merton, Parsons, ¿verdad?, hablaron sobre el tema. Va de la mano con la libertad del pensamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de una democratización del capital, tenemos que estar pensando en una democratización, ¿verdad?, no solamente económica, sino una democratización de las ideas. Entonces, estos escenarios, ¿verdad?, donde nos planteamos un discurso epistemológico alternativo, ya como la posibilidad de que haya un paradigma dialógico, estamos prácticamente proponiendo una nueva revolución, ¿no? Una revolución del conocimiento, ya, pero también una revolución con efectos prácticos en el desarrollo económico social. Esto lo pudiera incluso sugerir desde la visión de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o sea, cómo puede el mundo material ser modelado precisamente por las ideas desde la cultura, ¿no? Y en este caso, pues también tendríamos que ir a la modernidad y plantearnos la importancia, ¿verdad?, de los filósofos como Descartes y Bacon, ¿verdad?, en el surgimiento incluso de ponerle las bases científicas a una sociedad moderna. Y con la democratización de las ideas no solamente florece la filosofía, sino la ciencia. Así que quienes están pensando en una transformación del mundo, primero debemos comenzar con repensar las ideas. Si se asocia el pensamiento empirista y el racionalismo desde Bacon, Descartes, etcétera, con el desarrollo del capitalismo y el pensamiento fenomenológico y hermenéutico con la crisis del sistema capitalista, después se convirtieron en paradigmas desde sus contradicciones entre el ser humano y las cosas, y luego se escala al pensamiento sistémico y hoy al pensamiento complejo,
como una nueva forma de encontrar un orden en medio del aparente desorden del mundo, porque supuestamente es anárquico el sistema capitalista, pero yo pienso que es algo que está bien direccionado con hilos invisibles. No hay una mano invisible, sino hilos invisibles, ¿verdad? De cómo el capital va configurando un mundo y va creando, ¿verdad? Un mundo, y estamos en el comienzo, precisamente, a partir de esa idea de gran reseteo de un nuevo sistema mundial. Entonces, está claro que la sociedad de mercado que tenemos hoy, ¿verdad? Está enraizado en ideas y que el capital, ¿verdad? Vamos a decir simbólico, va de la mano con los otros factores de capital. El gran problema del mundo hoy es que sigue un camino inverso a la democratización económica y de producción de ideas. O sea, hemos pasado de una democracia que más o menos funcionaba y un capitalismo que más o menos funcionaba con unos ciertos equilibrios a una gran concentración de riqueza, ¿verdad? Que ha generado y está generando mucho desequilibrio. Por eso la tendencia, por ejemplo, en América Latina de irse a la izquierda, ¿no? México y Colombia están en lo mismo en estos momentos. La idea se consume igual que las cosas, y los mayores productores de cosas también concentran los medios de producción de ideas. Así que vamos a decir que la tesis es que si nosotros pensamos en las ideas como un factor no solamente de producción, sino como el principal factor, ¿verdad?, que genera el desarrollo del mundo, hay que hacer esta reflexión epistemológica primero para repensar la sociedad, repensar la sociología, repensar la economía, repensar la psicología, repensar la ciencia, repensar al ser humano y repensar, digamos, el mundo. La crítica marxista de la ideología es válida cuando se ve, no solamente para los centros de producción y distribución de ideas como la educación y los aparatos ideológicos de Estado, como diría Althusser, sino también para los medios de comunicación, solo que hoy pocos, ¿verdad? No sé por qué, pero pocos marxistas se ocupan de una crítica a todo, ¿verdad? Esta ola de sistema, de nuevo sistema económico que pudiera llamarse capitalismo de la vigilancia o capitalismo, en cuanto al uso de las tecnologías de la información y el efecto que eso tiene, ¿verdad?, en modelar un mundo que va en contravía de la democracia que conocemos, incluso del capitalismo que conocimos. La sociedad de consumo, desde el marketing en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente surgió ligada a la democratización de la producción, que antes había generado los pequeños productores, sobre todo los agrícolas, sino que también sembró las bases para el empobrecimiento de la clase media. O sea, digamos que no se necesitó una revolución económica por la vía de la fuerza para acabar con la clase media y empobrecer el país, sino fue precisamente una revolución, crear una, entre comillas, una revolución silenciosa cultural, ¿verdad?, a partir de la sociedad de consumo, y minaron precisamente no solamente el capitalismo, sino la democracia. Hoy Estados Unidos, por ejemplo, ya es un país que vemos el triunfo de las ideas socialistas, y cada vez lo podríamos relacionar incluso con el Partido Demócrata, que es un partido más que todo de tipo socialista, o sea, tan fuerte, ¿verdad?, que nosotros decimos que puede parecer una paradoja que el país más capitalista del mundo precisamente se esté dando un viraje hacia el socialismo. Así que la destrucción del capitalismo tiene dos grandes fuentes: la destrucción de los pequeños capitales, ¿ya?, por parte de las transnacionales o las grandes corporaciones, y la sociedad y la seducción que ejerce la sociedad de consumo, ¿verdad?, minando la acumulación primaria de capital, como diría Marx. Así que hoy la sociedad digitalizada que está surgiendo, que ha surgido, indirectamente destruye los valores judeocristianos sobre la cual, ¿verdad?, de acuerdo a Max Weber, surgió el capitalismo en términos de una ética, ¿verdad?, que implicaba la responsabilidad y la mayordomía o buena administración de los recursos que precisamente surgieron a partir de la liberación mental que produjo la reforma protestante en Europa. La comunicación
hoy disminuye con el aumento de la información en la sociedad digitalizada, o sea, comunicación e información es más en contravía, como y lo que se ha llamado cuarta revolución industrial hoy, pues pensamos en SWAT, es la sepultura, digamos, del capitalismo democrático para imponer una sociedad, vamos a decir, tecnofeudal, socialista, de manos de las transnacionales o de las grandes corporaciones. Esto es lo que está detrás de la llamada Agenda 2030, Agenda 2045, 45, que bajo el ropaje, por ejemplo, de desarrollo sostenible, de crecimiento económico, ¿verdad? Se dice, bueno, vamos a tratar de salvar el planeta, pero nunca se mete dentro de esa salvación todo el impacto grande y peor incluso que los otros tipos de explotación económica que generan las tecnologías de la información y la comunicación en la atmósfera, en la tierra. Nosotros mismos aquí estamos precisamente mediados por cantidad de dispositivos digitales que contaminan y que obviamente para producirlo genera también el impacto del planeta, pero eso no se cuestiona. Entonces, los estados, digamos, controlados por la digitalización de esta sociedad, que es un medio de producción para el empoderamiento, empobrecimiento general, no dejarán que el pensamiento surja libremente. Pues todo sería manejado por el algoritmo. O sea, cada vez más estamos manejados, ¿verdad? Controlados sin darnos cuenta por la digitalización, ¿verdad? De nuestras relaciones sociales. Así que se está creando una sociedad del algoritmo hasta el punto que la élite del imperio digital hoy, de Silicon Valley, están hablando de la necesidad de acabar con la democracia y proponer que la sociedad sea mejor manejada por la inteligencia artificial. O sea, ya se está hablando de eso, que no es otra cosa que un capitalismo, suena contradictorio, paradójico, un capitalismo socialista, un capitalismo de Estado, ¿ya? Como modelo, ¿verdad?, de China, que es preferible llamarlo una sociedad de la vigilancia, vigilancia en la que de alguna manera hay un empobrecimiento general, pero sí hay unos grupos de transnacionales manejando el control. Dirán ustedes, bueno, esta reflexión parece la de un sociólogo y dónde va lo epistemológico. Precisamente de allí, ¿verdad? Es que quiero justificar la emergencia de un paradigma dialógico como una contracultura frente al globalismo. ¿Ya? La alternativa estaría dado de este lugar del planeta, sobre todo, ¿verdad? De todo lo que se llamó tercer mundo, y especialmente de América Latina. No sin razón, algunos papas hablaron de América como un continente de la esperanza. No solamente para defender la producción de ideas, cada vez, ¿verdad? Nosotros sufrimos, ahorita la doctora Dolores hablaba del colonialismo intelectual. Nosotros, Pal Borda fue uno de los que incluso escribió un libro con ese nombre, Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. O sea, ya nosotros estamos montados sobre el desgaste de ideas, ¿verdad? De lucha entre capitalismo, socialismo, derecha, izquierda y todas las cosas, que es una especie de patria boba, lo diríamos en términos colombianos, porque, o sea, ninguno de las dos pueden ser soluciones para una alternativa de nueva sociedad, como lo pudiera ser el asociativismo, que es una idea basada en lo dialógico, y la ciocracia como alternativa a la democracia, también basado en lo dialógico sobre la base de la defensa de la libre empresa y los valores judeocristianos como fundamento, ¿verdad?, del sistema social. La clase media, que fue invisibilizada de alguna manera por los fundadores del marxismo, ya se le llamó pequeña burguesía, es la fuerza social de una sociedad antiglobalista. O sea, yo estoy pensando en esto de manera propositiva, utópica, frente al nuevo feudalismo socialista del nuevo orden mundial que se impone bajo un paraestado, como son las Naciones Unidas, bajo agendas, ¿verdad?, controladas por el Foro Económico Mundial y el Club Bilderberg. Así que hay razones de fondo y de peso como para que nosotros en la reflexión epistemológica estemos diciendo, esto no es, digamos, un fundamento de soporte para la generación de proyectos doctorales o de la teoría de incluso de la investigación, sino que de esto también depende el futuro para, bueno, es lo que yo estoy viendo para América Latina e incluso el mundo, ya en la que haya una implosión, por decirlo ahí, del sistema económico, ¿verdad?, y social
sobre la emergencia, desde la emergencia de lo dialógico. O sea, desde conceptos como, por ejemplo, la globalización, o sea, que planteaba también Falborda, de la relación entre lo local y lo global. Ya, esa es una idea dialógica. Lo que no quisieron reconocer explícitamente los fundadores del marxismo es que el capitalismo y la democracia fueron creados por la clase media, lo que ellos llamaron, ¿verdad? Marx llamaba la pequeña burguesía, que entre más amplia significa mayor movilidad social vertical, ¿ya? La movilidad social vertical, así llamamos los sociólogos, es la posibilidad de pasar, de superar la pobreza, o sea, de que haya menos pobres, o sea, que la base social se vaya reduciendo y se vaya aplanando, ¿verdad? La sociedad, de tal manera que haya una mayor creación de riqueza, ¿ya? Y que se vaya achatando, ¿no? Porque esto es lo que explica por qué en Inglaterra ni en los Estados Unidos se generó socialismo, ya que el socialismo requiere la quiebra de los pequeños capitales y el empobrecimiento de la sociedad. Pero todavía hay oportunidad para un paradigma dialógico de volver a pensar la economía y la política y la cultura de mano de la libertad de pensamiento y valores desde la cultura judeocristiana. Nosotros pudiéramos decir incluso que el asociativismo en últimas tiene como fundamento el amor, ¿ya? Como posibilidad de generar sinergias, como posibilidad de generar redes, como posibilidad de generar solidaridad, ¿verdad? O sea, el concepto, por ejemplo, de solidaridad fue un concepto ampliamente estudiado por la sociología, ¿ya? Y por eso la idea del asociativismo. Así que estas, digamos, cultura judeocristiana que fue desechada hoy, que tiene, así como está Europa en crisis, es lo que de alguna manera todavía América Latina, pues pensamos en México, que es el escenario donde nos encontramos en este momento, en Colombia, ¿verdad? Todavía que hay una base social religiosa, ¿verdad? Desde el catolicismo y del protestantismo, que se plantea la posibilidad de la sinergia y de la cooperación, ¿verdad? Entonces, un ejemplo del poder económico y político del paradigma dialógico es pensar las llamadas empresas sociales. Por ejemplo, Mohamed Yunus hablaba de empresas sociales, es digamos, el creador también de la banca descalza. O sea, son ideas que podríamos decir pertenecen al asociativismo y a la sociocracia, ¿no? Para dinamizar la economía en los países tercermundistas y emergentes desde la economía popular. Hoy hablamos de economía popular, pero economía popular desde una base marxista, no desde una base asociativista, hasta la creación de redes económicas de micro, pequeñas y medianas empresas, ya como pudiéramos, ¿verdad? Pensar, teniendo en cuenta que estos países, si yo me pienso en Colombia, gran parte de la economía es informal y gran parte de la economía está en manos de la micro y pequeña empresa, ¿ya? Entonces, ¿cómo no empoderar si las grandes empresas entran en esos grandes clubes como el de Bilderberg? ¿Cómo no empoderar las pequeñas empresas con un enfoque dialógico, ¿verdad? Creando cada vez riqueza desde la base. Y esto hunde sus raíces, pensando en Falborda otra vez, ya en América Latina existió unas prácticas de tipo socioeconómico llamada comunitarismo, ¿ya? Desde el marxismo clásico hablarían casi de un comunismo primitivo, o las raíces africanas, hoy se habla de Ubuntu, hoy se habla de Umoja, ¿verdad? O Umoya, ¿verdad? Que es la posibilidad de generar riquezas, ¿verdad? De manera asociativa. Entonces, esto, digamos, son algunas de las ideas, por eso América Latina es el futuro del mundo, es lo que estoy diciendo en este momento como introducción, pues con la libertad de pensamiento y de asociación basado en los valores judeocristianos puede reconfigurarse el mundo frente a la esclavitud socialista de la sociedad tecnofeudal. O sea, vamos en camino a una sociedad distópica, la del mundo feliz, ¿ya? O la del mundo orwelliano, que cada vez se empobrece más a la sociedad libre, porque desde que surgió Internet y hoy bajo el imperio de la inteligencia artificial no se crea más trabajo, sino que se destruye y concentra capital bajo el pretexto de una destrucción creativa producida por la automatización, la robotización y la digitalización de la sociedad, que no es otra cosa que generar una esclavitud de una sociedad distópica, con la existencia de dos clases sociales no más. O sea, desaparece la clase media, que es donde estamos nosotros ubicados. Un puñado de ricos que piensan. Yo digo que hay una estratificación social básica que es los que piensan y los que no piensan, o los que repiten, los que piensan, y el resto de pobres desinformados, incomunicados y controlados mental y físicamente, sobreviviendo con una renta básica universal, para decirlo en palabras del foro de Davos, ¿verdad? En el 2030, ya sería 2045, quizá le cambien la fecha nuevamente, no tendrás nada y serás feliz. Esto sería como la primera parte de una visión. Yo no sé si vamos a
compartir un momentico pantalla para que vieran mis apuntes, porque estoy hablando muy rápido en razón del tiempo y de pronto mirando los apuntes pudiéramos avanzar un poquito más. Ya me dicen si ven algunos cuadros. Sí, sí se alcanza a ver, ahí donde dice enfoque sistémico. Sí, sí se observa, doctor. Bueno, Sí. ok. Bueno, miremos eso. Estamos diciendo que el paradigma dialógico, ¿verdad? Usted me dice, no le dé pena, doctora, me dice cuándo paro, ¿ya? O sea, yo voy a toda velocidad y cuando me diga pare, yo ahí reduzco lo que pueda y ahí aterrizamos. Cuando hablamos de un paradigma dialógico, estamos pensando desde lo sistémico, e incluso podríamos pensar desde Bertalanffy, si se quiere. Ya, miren estas ideas o de esta categoría. El campo de estudio de la realidad. Vamos a decir que se refiere a la organización del sistema. El código del sistema se refiere a la estructura del sistema. Al objetivo del sistema, el telo del sistema, se refiere a la inteligencia del sistema. A la dinámica del sistema se refiere a la energía o el movimiento del sistema. Y a los resultados del sistema se refiere a los fenómenos de impresión del sistema. Eso mismo, si yo llevo eso, ya, esas ideas al campo, digamos, de crear una teoría de desarrollo social y humano, llegamos al concepto de potencialidad. Entonces, el campo de estudio, estamos hablando de pensar desde las oportunidades, en este caso las oportunidades de América Latina, ¿verdad? Frente a la emergencia de un nuevo tipo de pensamiento. El código sería la necesidad, digamos, del sistema, ¿ya? O las necesidades sociales. Yo puedo pensar en este momento en Manfred Mannef, ¿verdad? El desarrollo a escala humana, ¿ya? Y no confundir necesidades con satisfactores. Desde el objetivo como la principal capacidad, por ejemplo, las inteligencias múltiples o la misma capacidad dialógica, ¿verdad? De pensar. La dinámica o la acción del sistema o las diferentes relaciones sociales. Yo puedo definir incluso la sociología como una ciencia de las relaciones sociales, ¿ya? Y los logros. Si yo me planteo esta mirada para repensar la administración, yo pudiera decir, bueno, la administración dialógica tendría unas grandes categorías. La organización como un elemento de la organización muchas veces, a veces ni los sociólogos queremos estudiar sociología organizacional y no podemos entender el desarrollo empresarial sin el desarrollo organizacional. Entonces, la organización es la parte, digamos, sociológica de la empresa que deberíamos dinamizar. El talento, ¿verdad? Que es más hoy, bueno, hablamos del talento, pero no es en plural. Incluso yo soy de los que he propuesto 2 congresos internacionales que se han hecho ya de talentología, ya como el principal, el talento era una moneda antigua incluso, y sugiero, ¿verdad?, leer la parábola de los talentos, ¿verdad? Como la riqueza que tenemos nosotros en el talento precisamente está el conocimiento. Y el conocimiento como principal capacidad, en este caso estamos hablando desde la epistemología, ¿verdad? Pero estamos hablando desde la sociedad del conocimiento, el conocimiento desde la empresa, los saberes tácitos, por ejemplo, de la empresa, la gestión del conocimiento, el servicio como, ¿verdad? Desde la visión, por ejemplo, de Albert, de una administración de servicios, ¿verdad? De una gestión de que todo, así sea, hacer tuerca, fabricar cosas tangibles, todo se puede reducir al servicio y el servicio no solamente, ¿verdad? Dinamiza la empresa, sino que es una forma de hacer empresa. Y la integración dialógica de todo eso. Si yo voy a plantearme estas ideas en un campo, digamos, de compararlo con tendencias o estrategias administrativas, yo puedo relacionar las potencialidades, necesidades, capacidades de acción, oportunidad y logro, que eso es lo que se entiende por potencialidad, lo puedo relacionar con la teoría del océano azul, ¿verdad? Que recomiendo que se lea, porque es una visión alternativa a lo estratégica. Y ahí encontramos categorías como eliminar, incrementar, ofrecer, crear, reducir. Igual en la planeación estratégica yo le abono un punto, no solamente se estudian las debilidades y fortalezas, sino también los productos, las oportunidades y la amenaza. Y volvemos otra vez, o sea, ahí es donde la doctora Vélez dice, bueno, él hace una reflexión metateórica. Yo realmente la primera aproximación metateórica la hice a partir de la sociología integrada de Reiser o de Ritzer. Ya, yo estoy haciendo como un diálogo, entre comillas, entre teorías, ¿verdad? Teorías económicas, teorías administrativas.
Lástima que, bueno, por razón del tiempo no puedo plantearme las principales teorías administrativas. Yo le dejo un esquema allí diciendo, bueno, aquí realmente hay posibilidades para esas teorías. Si yo llevo a eso, aquí hay un cuadro que tiene que ver con un artículo sobre la aplicación de teoría de potencialidades al sector turístico en Colombia. Tenemos incluso un libro escrito sobre ese tema de potencialidades turísticas, asociando entonces la oportunidad con gobernanza, la necesidad como inclusión y cohesión social, la capacidad como sostenibilidad ambiental, la acción como prosperidad económica, los logros como enfoques estratégicos, ¿ya? La antropología del cual, y aquí este es un punto, vamos a decir, doctora, que es una revelación para plantear de que no surge, digamos, lo dialógico desde aunque utiliza Mario Bunge en una lectura sobre las lógicas, ¿verdad?, de la realidad o las diversas lógicas de la ciencia, que Mario Bunge plantea que hay una lógica conceptual, otra lógica metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica y trascendente. Ya realmente sí, yo tomé y consulté con Bunge, pero Bunge no me respondió. Él estaba en Canadá en ese momento, ya 93 años tenía cuando hice la consulta, de decirle que le quería sacar de contexto esa perspectiva para establecer una relación con la antropología. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser moral, es un ser psicológico, es un ser social, es un ser económico, es un ser político, es un ser cultural, es un ser biológico, ¿ya? Es un ser espiritual, y desde esas diversidades de dimensiones del ser también surgen unas relaciones con Dios, con el hombre, relaciones primarias, relaciones secundarias, relaciones de producción, relaciones de orden, de dominación. Esas serían las bases precisamente de pensar que desde la cultura, desde lo social, desde lo económico, desde lo psicológico, desde lo biológico, desde lo moral, de lo político, de lo espiritual, surgen realmente a través del lenguaje, de la razón, de las demostraciones, de la relación con el contexto, de los valores, de los sentidos, del interés, del amor, surge realmente la racionalidad. O sea, yo estoy diciendo que el planteamiento de la lógica, ¿verdad?, multidimensional, o de la digamos plurilógicas del método científico, de acuerdo a Bunge, realmente hay una base antropológica para poder soportar eso. Entonces, todas estas lógicas, ¿verdad?, de Mario Bunge, están enraizadas en el ser humano como tal, en la complejidad del ser humano, en una visión compleja del ser humano. Bueno, ¿qué entenderíamos por racionalidad ahí dialógica? Como una integración. Yo no sé si el cursor se ve, el cursor que estoy moviendo, ¿verdad? Como una integración estoy tomando incluso el modelo de una figura elaborada por Mark Reiser sobre la sociología integrada, donde él relaciona lo micro. Yo lo micro estoy escribiendo ahí el sujeto, ya multidimensional. O sea, en otras palabras, esa antropología que estoy poniendo como base del desarrollo epistemológico. El sujeto, lo micro, lo macro, desde la lectura por ejemplo, de Reiser, estaría viendo yo el contexto, o sea, el contexto donde están los sujetos, ¿no? Entonces, en todos esos contextos, pueden ser económicos, políticos, culturales, científicos, etcétera. La dimensión subjetiva, o la dimensión, ¿verdad?, inmaterial, o la dimensión cultural, estaría dada por el método o por las racionalidades múltiples de las cuales acabamos de hablar, y la objetivación, o sea, el objetivo de este lado, ya, de eso que implicaría toda la acción, ¿verdad?, la acción social, la acción del pensamiento. Entonces estaríamos hablando de una perspectiva metateórica, ¿no? Una integración metateórica del conocimiento. Si yo llevo eso, ¿verdad? Fíjese, este cuadro lo presenté en México, en la UNAM, ¿ya? En el año 2009, en un evento de la FIS, en un congreso de la FIS, un congreso mundial de investigación de juventudes científicas de la FIS. Fíjense que en ese entonces yo quise hacer una comparación entre los paradigmas cualitativos y emergentes solamente, no pensé con la clasificación, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt de 3 paradigmas de empírico analítico, histórico, lumínico, político, social, sino que agrupé paradigmas empírico analítico de un lado, o teoría analítica de la ciencia de un lado, y la teoría, vamos a decir, crítica, ¿verdad?, o social de la ciencia del otro lado. Si yo llevo esa multidimensionalidad de la racionalidad,
puedo comparar los paradigmas. Yo puedo decir, no, pues los paradigmas críticos manejan un intercambio de lenguaje, la posibilidad, por ejemplo, la intersubjetividad es un elemento de las investigaciones de tipo cualitativa regularmente, mientras que en los paradigmas empírico-analíticos o cuantitativos y tradicionales se maneja un lenguaje especializado, que la lógica, verdad, de la ciencia regularmente en los paradigmas cualitativos es de tipo inductivo y hermenéutica, e incluso fenomenológica, verdad, pero que del lado de los paradigmas cuantitativos empírico-analíticos es hipotético-deductivo. Yo por razones de tiempo no puedo, ¿verdad?, leerles todo, pero es como para decir de dónde salen las cosas. Entonces puedo crear ya una definición o un análisis de los paradigmas epistemológicos desde la perspectiva, digamos, de la racionalidad múltiple como un mecanismo metateórico, ¿verdad?, para poder integrar teoría. Ya de allí, de esa posibilidad, surgió posteriormente ya una clasificación de paradigmas, aquí lo estoy llamando paradigmas naturalista, ¿verdad? Relacionado con, digamos, con el pensamiento como un estilo de paradigma. Ahí estaríamos pensando en José Padrón, el filósofo venezolano, ¿ya? Entonces, el pensamiento controlador, ¿ya? Es la base, digamos, de un paradigma naturalista, el pensamiento planificador de un paradigma de tipo normativo, el pensamiento innovador de un paradigma genético, ¿verdad? El paradigma, yo pudiera decir que estoy dándole nuevos nombres a cosas que ya, paradigmas que ya existen, pero es la forma como, ¿verdad?, estoy entendiendo la pluralidad de paradigmas. El paradigma, pensamiento negociador como paradigma de tipo relativista. Y aquí también toda la base filosófica, lógica, ¿verdad?, metodológica, nociológica de cuáles son las características para cada una de esas y cómo el paradigma dialógico, que es lo que se está proponiendo, es la integración. El paradigma dialógico no es ecléctico, tampoco es holístico. El paradigma dialógico sería, digamos, cómo integrar, o sea, metateóricamente, cómo poner a dialogar los paradigmas. Y la investigación también se puede hacer. Mire, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de investigación mixta, aquí en Colombia, Hugo Cerda Gutiérrez, un profesor, hablaba de investigación total. No es otra cosa que integrarlo cuantitativo con lo cualitativo. Eso le podemos poner una base epistemológica. De hecho, Hugo Cerda Gutiérrez en ese libro lo hace, ¿ya? Si nosotros llevamos eso al plano, digamos, de la lectura de contexto en lo económico, podríamos decir, fíjate, es que el paradigma dialógico aplicado a la economía, o sea, podríamos pensar que entonces genera una nueva forma de entender la economía. Como por ejemplo, que desde la racionalidad conceptual, en los paradigmas económicos tradicionales lo que hacen es, digamos, convertir en el objeto problema la riqueza. Realmente para nosotros no deberíamos estar pensando tanto en cómo que el problema es la riqueza, porque nuestro gran problema es la pobreza. O sea, cómo salimos de pobre desde la pobreza absoluta. Por eso mi tesis doctoral estuvo dado en eso. O sea, con una comunidad de personas desplazadas por la violencia política en Colombia. O sea, cómo crear empresa a partir de ellos. En una racionalidad lógica, los factores tradicionales de capital son tierra, trabajo, capital, mientras que en una, digamos, economía dialógica sería el predominio de recursos intangibles, de los intangibles de la productividad, como por ejemplo los valores, los talentos, la autonomía, la participación comunitaria. Si se quiere, ahorita hablé de los sentipensantes, que voy con dos ejemplos más para esto y listo, que el modelo tradicional de la economía está más basada en la producción en términos energéticos, ¿verdad? Acá la visión, aunque no caemos en el juego del desarrollo sostenible, que nos parece una trampa, ¿verdad? Porque suena bien, pero eso tiene una ideología para contener el desarrollo del tercer mundo, para que, o sea, ya que se ha desplomado realmente tanto el sistema capitalista como el socialismo en el mundo, y realmente lo que quieren es cerrar eso en una gobernanza mundial. Por lo menos acá no quiere decir eso que no generemos modelos que sean amigables, ¿verdad? Sinérgicos, sostenibles, incluso no solamente la sostenibilidad social, sino ambiental. Bueno, fíjense, categorías que surgen desde la economía. Estoy hablando de la economía porque ahorita terminaríamos en la administración, ¿ya? Que una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo social. Por ejemplo, si se piensa que el crecimiento se deriva de los recursos de las cosas y de los bienes tangibles,
En el desarrollo se piensa que los recursos no determinan la calidad de vida, sino el uso que se le dé, ¿verdad?, a esos recursos. Pues desde la visión de crecimiento, si se busca globalizar la economía, ganando cada vez más territorio, desde la perspectiva de desarrollo se busca localizar la economía articulando lo local con lo global. O sea, esa es la mirada dialógica. Si desde el crecimiento se ve el medio que se utiliza para expandir la economía, que es el mercado, acá no es el mercado, sino el medio para lograr bienestar económico o buen vivir en el desarrollo humano. Y así con otros referentes conceptuales que diferenciaría, ¿verdad? Yo he tenido unos espacios en algunos escenarios internacionales de eventos científicos en ciencia económica administrativa donde se plantea esto. Miren esta comparación, ¿ya? Desde las variables de las potencialidades, como capacidades, necesidades y necesidades. Si yo comparo desde el punto de vista de recursos a Colombia con Japón y Suiza, que están en los polos, yo digo, miércoles, Colombia tiene capacidades de biodiversidad, de agricultura, de materias primas, de commodities, de minerales, de potencial energético. Esas son necesidades en Japón y Suiza. Pero si nosotros miramos necesidades, ¿verdad?, de estos países en la parte de industria, integración productiva, educación, ciencia, innovación institucional, resulta que estos países nos aventajan desde el punto de vista de esas capacidades. Entonces, eso me dio para pensar un índice de desarrollo. Yo se lo puedo pasar, estos son artículos publicados, se publicó en una revista, por cierto, después de presentar un evento internacional en una revista venezolana, que permite, ¿verdad?, desde el índice de desarrollo humano. Fíjese que la perspectiva de desarrollo no se ve desde el PIB, que es donde siempre se ve el crecimiento, sino que se ve otros indicadores como el IDH, la competitividad, la democracia, la concentración de la riqueza, la distribución de la riqueza, y así que se generan taxonomías interesantes. Incluso vamos a buscar a México, vamos después de 2 o 3 países, y vamos a buscar a Colombia aquí. Mire, ¿quién sería el mejor país del mundo en este momento en cuanto a una distribución que pese lo mismo en esos índices? Noruega, seguido por Alemania. Mire Estados Unidos, ¿verdad? ¿Dónde aparece? Aparece en el puesto 20, ¿ya? Si medimos, si decimos eso es desarrollo social, ¿verdad? Tener los mejores índices en cada uno de esos elementos, porque a ver, ¿para qué nosotros vamos a hablar que haya, en Colombia hay capitales que pesan a nivel mundial, ¿ya? Eso no se divide entre el número de la población, para hablar de ingresos per cápita. O sea, hay una gran cosa, porque el Gini es elevado, es uno de los más altos del mundo, ¿ya? Pero si nosotros le damos el mismo peso a todos los indicadores económicos de una manera, desde las potencialidades dialógicas, entonces sí pudiéramos decir hay un equilibrio, ¿verdad?, en los países. Mire, uno de los peores países del mundo donde vivir, aquí está en franja roja, China, ¿ya? En 40 países que hago el análisis está ocupando el puesto 35. Ah, sí, es el segundo PIB mundial. Aquí está, después de Estados Unidos. Pero mire, si ustedes ven el Gini, es uno de los países con mayor concentración, ¿verdad?, de riqueza, y uno de los países, ¿verdad?, con menos democracia. Aquí estaría Venezuela, mire también esa franja roja, Ecuador, Colombia está casi pasando. Si alguien me ayuda a buscar México, aquí encontré a México en el puesto 29. Teniendo en cuenta, esa es una lectura, digamos, que permite una relectura, ¿verdad?, desde lo dialógico, permite pensar en crecimiento y desarrollo como una posibilidad económica para estos países. Ahora, ya aterrizando, ¿cómo vemos entonces la administración? ¿Podemos hablar de una administración dialógica? Bueno, tendríamos que mirar los sistemas organizacionales, ¿ya? Entonces, en este caso, podríamos hablar de una tipología de organizaciones y el rediseño de organizaciones. Tendríamos que hablar desde las teorías del desarrollo del talento humano, especialmente de la teoría de las potencialidades humanas, ¿verdad? Tendríamos que hablar desde un método, ¿verdad?, dialógico, que ya sabemos que es multidimensional, y tendríamos que hablar desde los procesos de gestión y los procesos de desarrollo con respecto al objeto. Si yo llevo eso, ¿verdad?, a un marco de cuáles serían como los soportes disciplinarios, yo puedo decir, mira, fíjate, ya, la administración dialógica es producto, de hecho, la administración clásica también es así. O sea, la administración clásica
surge incluso hasta con aportes de las ingenierías, ¿verdad? Incluso la ingeniería mecánica y la ingeniería industrial, ¿ya? Desde la sociología, obviamente, hay aportes, desde la psicología hay aportes, y entonces, en este sentido, aquí en esta propuesta, incluso desde la misma pedagogía, hay aportes para integrar metateóricamente el cuerpo disciplinar de la administración dialógica, ¿ya? Miren, en términos de teorías, vamos a llamarlas teorías intermedias, ¿ya? Teoría de los sistemas sociales, teoría de las necesidades humanas, teoría de las representaciones sociales y la teoría del desarrollo, ¿verdad? Atravesada por la visión, ¿verdad?, metateórica del desarrollo de potencialidades, que sabemos que son las 5 variables, estas necesidades, capacidades, oportunidades y logros, ¿ya? Mire, ya aquí como para ir terminando, las categorías estas que arriba se plantearon, ya tienen autores con las que les podemos soportar. Por ejemplo, repensar la administración. ¿Quién lo hizo? Uno de los tantos que lo hicieron, Omar Atuf, ya, le decía, se requiere un marco ético para volver a pensar la administración, ya, porque la base de la organización son las personas. Pero si vamos a pensar en conocimiento, ya podríamos pensar recuerden que soy sociólogo, en Orlando Falborda, podríamos pensar conciliar el conocimiento cotidiano o precientífico y los saberes científicos, ya, como también desde las fuentes populares. Por eso, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de investigación, acción participativa, ya, y la investigación, acción participativa en la empresa, tendríamos que, ¿verdad?, hablar de ese intercambio y esa integración de saberes científicos y saberes no científicos. Si nosotros pensamos, aquí estaba Banerjee y Dulfo, que fue un premio Nobel después de Economía, repensando la pobreza. Se requiere una mirada macro y micro de la pobreza y no centrarse solamente en la renta, ya, o sea, la pobreza monetaria es una cosa, pero hay una pobreza, ya otro Nobel lo había planteado como pobreza también multidimensional, y la pobreza desde la cultura. O sea, yo soy, entre comillas, estudioso también del problema de la pobreza, y estoy en el Caribe colombiano, y yo pienso que gran parte de la pobreza nuestra es una pobreza de la cultura, desde la cultura, ¿ya? Entonces, los pequeños impulsos, dice, por ejemplo, Dulfo y Banerjee, pueden implicar unos grandes aporte a la pobreza. Mohamed Yunus, que fue premio Nobel de Paz, debió ser premio Nobel de Economía precisamente por ser el soporte de la banca descalza y de la empresa social, ya, como una forma incluso él lo plantea como una forma de superar la distancia entre capitalismo y socialismo. O Amartya Sen, ¿verdad?, de la que hablamos ahora, que el desarrollo debe verse como expansión de la libertad de los individuos. ¿Ya? O sea, ¿por qué el discurso crítico inicial? Porque es que no hay nada más peligroso para lo que le está pasando al mundo en este momento que digitalizar la sociedad. O sea, controlarla desde la digitalización, ¿verdad?, de las grandes transnacionales de la comunicación y la información. Ahí están otros autores, Oscar Lewis, ¿verdad?, Kilbride, Carlos Albrecht, Manfred Mann, para, digamos, esos soportes de una administración dialógica. Miren, los conceptos, categorías, ¿verdad?, básicas de esa nueva administración sería talento, organización, conocimiento, gestión y la evaluación de las potencialidades, ¿verdad?, de desarrollo. Y acá, miren, en términos de los estilos de pensamiento, aquí hay unas características de esa misma racionalidad, de taxonomía de racionalidades, propuesta inicialmente por Bunge. Está el pensamiento innovador con sus características. Podremos hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿ya? Relacionar los estilos de pensamiento, como diría el filósofo venezolano que le hablé, con las teorías administrativas, la teoría científica del trabajo, la teoría burocrática, ¿verdad?, del trabajo, de la administración, las teorías de las organizaciones, de las relaciones humanas, y la teoría sistémica. Integrado, yo pudiera decir, ven acá, vamos a mirar el aspecto conceptual. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento innovador? Se le facilita la toma se le facilitan los temas novedosos y los procesos conocidos, ¿ya? A ver, ¿con quién relaciono yo eso? Yo lo puedo relacionar precisamente con una perspectiva sistémica de la administración, desde la misma racionalidad. Vamos a buscar la racionalidad incluso lógica aquí para conceptual, la autogestión, la proactividad y las redes de información. ¿Qué estoy diciendo allí? Que hay todos unos estilos de pensamiento, o hay unas formas de pensamiento
En últimas, esto incluso le subyace una teoría que es bastante vieja. Ahorita la doctora Vélez citaba a Demócrito, ¿verdad? Pero también hay otro filósofo presocrático llamado Hipócrates, que hablaba de la teoría del temperamento, le subyace a estos estilos digamos, de pensamiento. Y de estos estilos de pensamiento se convierten también en paradigmas de tipo administrativo. Bueno, yo quiero dejarle, yo sé que dejé una serie de cosas por la amplitud del tema, bastante para no excederme del tiempo que me dieron, ya en la reflexión de que lo dialógico o el replanteamiento de la, digamos, epistemología desde la integración de paradigmas, ya en lo dialógico también genera unos efectos en cuanto a la sociología, en este caso sociología dialógica, pudiéramos estar hablando de psicología dialógica también, de la economía, a través de un ejemplo que está planteado allí, de la administración, digamos, dialógica, es una manera alternativa de pensar no hundirnos con la sociedad distópica, ¿verdad? Del llamado capitalismo de la vigilancia. Por aquí tengo precisamente a una socióloga, ¿ya? A una socióloga que acuña el concepto de la era del capitalismo en este libro, la era del capitalismo de la vigilancia, de Susana Zuboff, ¿ya? Que es a los que nos están lastimosamente llamando y que ahogan cualquier posibilidad de que nosotros, ¿verdad?, salgamos de aunque aparece el término ya bastante desgastado, supuestamente desgastado, tercer mundo, ¿ya? Bueno, le agradezco mucho la invitación a la doctora, no sé si hay inquietudes con respecto a lo planteado. Gracias, estimado doctor Chajin. Realmente escucharlo siempre es un deleite, pero es un cúmulo de conocimiento que, si bien en diversos momentos toca los aspectos de esto que estamos buscando, una epistemología incluso para la innovación en el campo de las ciencias empresariales, y que usted fundamenta perfectamente desde las perspectivas teóricas de la sociología, la propia epistemología y la propia ciencia empresarial, para dar sustento a lo que vendría a conformarse como paradigma dialógico, en el que podemos observar efectivamente que subyacen los tipos de racionalidades de Bunge, y no solamente la racionalidad ya tradicional de Descartes, sino que es un devenir histórico perdón, en la conjunción del desarrollo de la epistemología contemporánea. Voy a solicitar a cada uno de nuestros doctorantes pueda hacer una pregunta o comentario o intercambio con el doctor Chajin. Esto es parte de la dinámica del seminario. Cada uno de ustedes es importante que participe en el intercambio, pero sobre todo aprovechar esta gran oportunidad de dialogar con el doctor Chajin Flores. ¿Quién comienza, por favor? Yo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, doctor Miguel Chajin. Muy amable. Un honor en conocerlo. Pues, más que nada, pues yo, bueno, tengo ahorita el honor. Yo nunca había platicado, ahorita lo estoy haciendo con un sociólogo. Yo soy ingeniero industrial mecánico y pues es un honor para mí. Es un día que no se me va a olvidar hoy. Es algo... Conociendo su trayectoria, con lo que nos explicaban ahorita, la parte sociológica, se me hace muy interesante cómo se relaciona la parte sociológica, y también usted es administrador, es doctor en administración. Entonces, el ver cómo es el estudio en sí del hombre en la sociedad y en todos los aspectos, y cómo llevarlo también a la parte global, donde usted platicaba sobre el capitalismo, el socialismo, toda la integración, y también me gustó el planteamiento que hizo desde, que explicó también la parte histórica, o sea, del feudalismo y cómo se han ido cambiando, pues, los tipos pues en el mundo, lo que es el capitalismo, el socialismo, y depende también de la zona
que estamos en Latinoamérica. Entonces, pues para mí es un gran honor conocerlo y pues estoy así captando muchas cosas, muchos conceptos. Muchas gracias por su participación y pues es muy, muy, muy importante para mí. Muy Muchas amable. gracias, muy Gracias. amable. Muchas Gracias. gracias, doctora Seimi. Gracias. Continuamos, maestro Jorge Alarcón. ¿Puedo seguir yo? Miguel Guerra. Siga, Adelante, doctor. claro que sí. Sí, adelante. ¿Me escucha? Bueno, Sí, ya completamente. ya soy Jorge, ¿no? Adelante, Miguel, perdón, es que tarda mucho en el micrófono. Adelante, Miguel. No, Pues, pensé que tenías posterior a algo yo. Bueno, sí, sí, igual, muy interesante todos los comentarios. El que se me hizo, que me explotó mi mente fue esa comparación de, bueno, cómo empezó que hay países con poco, muchos recursos, pero poco avance industrial y al revés, ¿no? Esta historia de Japón que parece que no tienen nada más, o no o tienen muy poca tierra, pero mucho avance en cuanto a economía e industria. Y luego ya el indicador, esta tabla, súper interesante. La pregunta es, ya ve que salió que Noruega ganó. No sé cómo se evalúa el efecto del medio ambiente, el efecto del clima y de que el destino tiene muy poco sol. También es una, una de las columnas ahí en ese criterio. Porque, por ejemplo, los países de Latinoamérica, yo lo que he visto es que, pues, esta parte del clima también ayuda a que la gente sea más cálida, ¿no? Y supongo que eso se refleja también en el nivel de felicidad. ¿Sí me expliqué? Así es una teoría y es una teoría incluso, yo diría que tiene más de 500 años. Los españoles, los cronistas españoles aquí hablaban de eso con respecto a la forma, yo estoy en el Caribe colombiano, ya, donde hay mucha agua, ya hay casi más agua que tierra, mucha Ujú, ciénaga, mucho río, y se daba abundancia, ¿verdad?, de la naturaleza, de tal manera que incluso Orlando Falborda, que es de aquí, es de Barranquilla, y estudió también la depresión momposina, que es una subárea dentro del Caribe colombiano, ujú, decía que quizá, y esa es la misma explicación que daban los españoles, que quizá la prodigalidad del medio les restaba el tener que generar una sociedad con un mayor esfuerzo que incidiera en su calidad de vida. Entonces, sí, sí, sí. eso puede ser incluso válido. Fíjense cómo nosotros, mire, una de las cosas que me golpea, yo sé que cualquier transnacional me odiaría, y es la empresa Nestlé, que es una multinacional de alimentos. Ya, nosotros, yo estoy en un departamento productor de leche, de los mayores productores de leche, ¿verdad? En Colombia. Y Nestlé aquí es que realmente gobierna ese negocio, ya, la leche. Igual pasaría lo mismo incluso con el ejemplo del café, ¿verdad? Nosotros somos grandes productores de café en Ujú, el mundo. Sí, sin embargo, precisamente son los suizos los que, o sea, más los explotan. Entonces, hay unas razones, hombre, sí, de tipo, ¿verdad?, culturales, sí, hay una incidencia de tipo cultural, y es que precisamente nosotros estamos hablando desde lo cultural y desde lo esencial de lo cultural, que es precisamente desde la filosofía y desde la epistemología. O sea, cómo ser nosotros conscientes, es como cuando hablamos de la investigación, cómo nosotros hacemos conciencia de nuestra condición, nos vemos un poco más arriba. Fíjense que a nosotros nos están vendiendo, no es que la inteligencia artificial sea mala en sí misma, ¿ya? Pero el uso que se está haciendo es terrible. Es más, los estudios que se pueden hacer sobre el momento en que Internet entró al mundo ¿verdad?, económico, lo que se ha hecho es destruir, ¿verdad? Más que construir posibilidades ¿verdad?, de vida para la mayoría. Entonces, claro, nos meten también en un discurso darwinista o neodarwinista en que sálvese quien pueda, que entonces el que tiene más competitividad, entonces ese es el que gana. Pero es que nosotros, si vamos otra vez al contexto, nosotros no somos una cultura más de la competitividad, sino de la cooperación. O sea, ¿por qué no sí, generamos más cooperación? O sea,
Y precisamente ese es uno de los retos, ¿verdad?, de América Latina, que todavía nosotros somos solidarios, porque tenemos valores de la cultura judeocristiana que enfatizan eso. La mayoría venimos del catolicismo o del protestantismo, y todavía esa visión de amistad, de cooperar, de ayudar, del prójimo, todavía existe. Eso se acabó en otras partes. Entonces, sí, es una variable, la variable cultural es una variable, y yo creo que lo que he estado diciendo es una lectura del desarrollo desde la cultura, ¿ya? Porque si bien hace 500 años, ¿ya?, estaba bien ser dejado, fíjese el concepto que utiliza Orlando Falborda, dejado. El dejadismo es como una especie de parsimonia, el mínimo esfuerzo y el máximo beneficio y todas las cosas. Estaba bien ser dejado cuando no había necesidad casi que de trabajar para comer. Pero hoy no es así, ¿ya? Hoy el mismo dejado de la depresión momposina, que todavía vive con esa prodigalidad del clima, del medio, de producir, y que ya eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque han ido empobreciendo también esas regiones, el mismo sistema capitalista lo fue dejando también por fuera, ¿ya? Pero todavía existen economías de subsistencia, de pan coger, le llamamos aquí, ¿verdad? Cuando son desplazados por ejemplo, por grupos violentos y llegan a la ciudad, acá terminan pauperizándose totalmente. Entonces, hay unas razones que son, vamos a decir, entre comillas, funcionales para un momento histórico y no para otro momento histórico. Pero de todas maneras, lo que estamos viendo es que la cultura, así como ahorita hablaba de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pensando en Max Weber, un sociólogo alemán, de cómo, o sea, la economía es permeada también, o sea, por la cultura, y que hay unos valores, ¿verdad? Y en este caso, valores religiosos, y eso mismo se estudiaron incluso para la ciencia. En Estados Unidos hubo estudios, o hay estudios, sobre la base de la relación que hay entre las ideas protestantes y la tradición judeocristiana con respecto al desarrollo científico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que precisamente nosotros no tenemos que seguir bajo la línea del colonialismo intelectual de estar esperando que decida allá el Foro Económico Mundial, el Club Bilderberg y las Naciones Unidas decida cuál es el tipo de vida. Por ejemplo, esto de crecimiento. ¿Por qué no le dicen eso a China? ¿Por qué no mandan a decrecer a China? Que China tiene, China está acabando con el capitalismo de las naciones más pequeñas, ¿ya? Incluso entonces, no, nosotros somos los que tenemos que pagar el precio de un supuesto calentamiento global que a mismos Nobel de física dicen que no existe, o sea, como tal, es que no se puede probar. Entonces, hay un discurso, ya hay un metadiscurso también ideológico que nos frena las posibilidades, ¿verdad?, de económicas y de desarrollo social de América Latina. Hay que ser crítico, o sea, no puede existir ciencia sin y la visión dialógica es una visión crítica, solo que desde la perspectiva crítica favorece algo que yo le he llamado pensamiento divergente, que es la posibilidad de integrar las diversas lecturas para decir si le apostamos o no le apostamos a algo. Porque, a ver, dejamos de producir petróleo, pero para importar, siendo países con petróleo, para importar incluso gasolina más cara que, ¿verdad?, que los países que no tienen petróleo, eso me parece una locura, ya, pero eso es lo que nosotros estamos viviendo, ya, desafortunadamente es una cuestión de tipo incluso geopolítica, de una mirada, y yo quise como presentar como unas ideas de que detrás de esta visión, ¿verdad?, de economía y de empresa, hay también unas posiciones filosóficas, epistemológicas, que nos pueden servir realmente para romper ese colonialismo intelectual. Ya que no es una idea mía, pero de alguna manera también se le debe a Falborda pensar que desde el pensamiento ya se pueda producir procesos de cambio y de transformación social. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante. Continuamos, por favor, con las participaciones. Adelante, maestro Jorge. Hola, muy buenas tardes. Doctor, tanto gusto. Igualmente, gracias. Muy interesante la plática y haciendo una pregunta
Un abrazo virtual. Sí, claro. Y una disculpa, no tengo cámara, pero No se preocupe. es de suma importancia generarle una pregunta también con una reflexión de lo escuchado a lo largo de estos 40 minutos. La pregunta que yo le hago en en esta oportunidad es, y no quiero que me la conteste inmediato para poderme ir un poquito a la reflexión. Entiendo por lo que nos platicó ahorita de su formación, administrador, sociólogo, ¿sí? Cómo el concepto, método, teoría de la ideológica cambia su forma de pensar y empezar a traerlo como un método de investigación. Porque me refiero a lo siguiente, ¿no? Dentro de lo que nos estuvo platicando, entiendo que el investigador ideológico, pues, tiene una interacción y conversa de una manera profunda y no estructura sus entrevistas con la finalidad de interactuar y co-construir el sentido, ¿no? Como lo que mencionó ahorita, que te tienes que meter a fondo, ¿no? Y luego genera dentro de la comunidad y analiza su propia realidad. Me imagino que genera un diálogo y talleres hermenéuticos, pero pues es una interpretación recíproca que diariamente el investigador tiene con la persona que está involucrada en el proceso que va a investigar. Entiendo esa parte. Dentro de las características que nos hizo el favor de enseñarnos y mostrarnos y abrirnos el panorama, pues hemos estado manejando algunos conceptos con la doctora y entendemos como la interpretación profunda del significado, la hermenéutica, y yo utilicé ahorita este término para hacer el nombre de una posible investigación. La relacionabilidad, porque pues no hay un conocimiento sino un vínculo. La multivocalidad, que escucha distintas perspectivas, y el conocimiento se crea juntos. Entonces, el investigador no extrae datos, sino que dialoga en la investigación. Entonces, usted siendo administrador y una persona de números, de estructura, de procesos, de métodos, el planteamiento que le hice, como toda esta investigación que se ve que le gusta muchísimo y es su vida, cambia su estructura mental, como nos decía bien en la participación de la doctora. Hemos estado siendo enseñados de una manera errónea, ¿no? Ahorita a mí se me voltea todo mi contexto en toda esta metodología y toda esta esencia nueva de administración. Y en ese sentido va mi pregunta, doctor. Gracias. Le cuento que estoy muy agradecido con usted y me hubiera costado trabajo pensar que me hicieran una pregunta así, o sea, la pregunta que yo quisiera responder, aunque son varias preguntas realmente, o son varias aristas de la misma pregunta, y yo sé que me pudiera hasta exceder tratando pero voy a comentarle algo porque incluso usted me hace recordar nuevamente a José Padrón, con una perspectiva epistemológica que es vivencialista, ¿ya? Precisamente, si yo tengo que relacionar la IAP, la Investigación Acción Participativa, con una posición epistemológica, yo diría, bueno, sí, es la vivencialista que en el caso de Padrón la relaciona incluso con San Agustín. Fíjense que, o sea, cómo hay esa relación entre las diversas lecturas, ¿verdad? Culturales y filosóficas, ¿verdad? De la ciencia. Yo
cuando egresé como sociólogo, yo era marxista, ¿ya? Oh. Y yo era marxista cuando egresé como sociólogo. Y le cuento que me fui, yo soy de provincia y me fui para la provincia, para mi pueblo, ya, tratando de animar o de generar un proyecto revolucionario de transformación. Es más, me relacioné con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces me hicieron premilitante del Ejército de Liberación Nacional. O sea, yo fui, vamos a decir que yo fui congruente pero mire una cosa, ya, mire una cosa. ¿Cómo el marxismo que aprendí, o sea, la teoría marxista, y era lo que más se veía en sociología, ¿ya? Y es más, todavía en Colombia pienso yo que es lo que más prevalece. ¿Cómo fue que yo fui desencantando con respecto a lo aprendido? En este caso, con respecto a la dialéctica materialista, ¿verdad? Y con respecto al materialismo histórico. Sencillo. Es que la realidad no coincidía para nada con la teoría que yo tenía. Y eso se me generó, ¿verdad?, una crisis terrible, existencial allí. O sea, ¿cómo hago si realmente, por ejemplo, yo no sabía que eso se llamaba empresa social, pero yo traté de hacer empresa social, eso se le llamaba colectivo de producción agrícola, ¿ya? Con grupos que estaban, la ANUD, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que estaban permeados por el Ejército de Liberación Nacional, ¿ya? Y que incluso con un recurso que nos dio Falborda para hacer y cómo ellos eran incongruentes en la manera de no poder escalar, ya, empresarialmente, ese recurso que se le dio como un capital semilla, a pesar de que fueron capaces de trabajar de manera colaborativa, ¿ya? Claro. Ese tipo de ejemplos, ya, fue minando la teoría, ¿ya? Porque yo veía la realidad. El gran problema nuestro es que nuestra educación es una educación bancaria, es una educación que mata la posibilidad de pensamiento, y que la gente aún sabe que eso no, o sea, hay disonancia cognitiva, porque por un lado va la teoría, incluso uno lo ves hasta en los tesis doctorales, claro. Ve uno que la teoría va por un lado y la realidad también va por el otro, o cuando hacen interpretación, ¿verdad?, de las técnicas de investigación que han utilizado, la teoría no es congruente con los datos. Ese tipo de cosas todavía persisten. Entonces, ¿a dónde quiero llegar también a eso? Que para mí lo principal no es en cuanto a la investigación, en el caso de la investigación social, no me atrevería a decir con respecto a la investigación de manera general, pero con respecto a la investigación social, y más en el marco de la sociología, que lo principal no es el método, ¿ya? O sea, el problema no es tanto epistemológico, sino el problema es el sujeto. El problema es la persona. Por eso que yo tengo una visión antropológica también del problema del conocimiento. O sea, en otras palabras, los intereses, los supuestos básicos subyacentes. Incluso una epistemóloga latinoamericana, María Rosario Lore, habla de paradigma como supuestos básicos subyacentes. O sea, ¿cuál es la idea de fondo? O sea, ¿qué es lo que está ahí, incluso inconsciente o preconsciente? Es una idea como para planteárselo a partir de una conjetura, por no decir la hipótesis. Marx sabía, ya, en otras palabras, Marx no defendía el socialismo. Marx es emisario de un pensamiento capitalista que llegaría a una concentración máxima de riqueza, ¿verdad?, en pocas manos, y que tendría para garantizarlo el control del Estado. O sea, esos son lecturas que yo estoy haciendo, pero cuando uno, ¿verdad?, adopta el pensamiento crítico, ¿ya?, y es ver la realidad, a veces inocentemente, o a veces desde las diversas lecturas, desde el otro, desde lo alternativo. Usted lo decía, no es pensar desde nosotros mismos, sino cómo tomamos. Yo creo que yo no soy experto en nada, ¿ya? Pero precisamente tomo de donde puedo tomar, de todas partes, porque el conocimiento es así. El conocimiento es de alguna manera, en el fondo, es sistémico, en el fondo es metateórico, en el fondo, o sea, no. Mire, por ejemplo, ahora que acabo de citar a Marx, cuando el marxismo tiene tres grandes elementos: la economía política, ¿verdad?, inglesa, el pensamiento político francés y la filosofía clásica alemana.
¿ya? Ujú. Idealista por un lado y materialista mecánica por el otro. Y él hace la integración para crear, eso incluso lo desarrolla o lo expresa, ¿verdad, Lenin? ¿Ya? O sea, cómo nosotros, ¿verdad? Estamos puestos ahí en esa realidad, en la realidad, por ejemplo, de la empresa, en la realidad de la sociedad, la realidad o la parte de la realidad que nos toca, ¿verdad? Para poder verla desde nosotros mismos, desde los saberes previos, ¿ya? En este caso desde las teorías, pero también desde la capacidad, digamos, de sorpresa, de poder, de motivaciones intrínsecas, y usted acaba de citar algo que es fundamental y para mí es un eje de todas las racionalidades y que no la tiene precisamente la que yo le agregué a las planteadas por Bunge, que es una realidad, una racionalidad de sentido, o sea, la racionalidad trascendente, o sea, la que surge incluso del corazón, si se quiere. O sea, una racionalidad que surge incluso hasta de la mismo inconsciente, de los impulsos de placer, de impulsos de placer, de impulsos de poder. La neurociencia está hablando incluso ya de eso, ¿verdad? Con el cerebro límbico y todo este tipo de cosas. Los impulsos de poder, de seguridad, de placer y toda esa cosa que está detrás del discurso, ¿verdad? Que termina siendo justificatorio, ¿verdad? La elaboración teórica que uno hace después de eso. Entonces, por eso yo digo, ahí el punto crítico es el investigador, ¿ya? Porque las teorías son también herramientas, terminan siendo herramientas o parte de las herramientas, ¿verdad? Me da hasta miedo, temor, ¿verdad? Plantear estas cosas delante de la doctora Dolores Vélez, que es epistemóloga, pero es la manera hay como que tener ideas, hay que ser ocurrentes, tener ideas y que no nos maten las ideas ni la innovación para investigar. Sí. Hay que ser ocurrentes. Y es que nosotros latinoamericanos, no, a ver, tenemos algo que le llaman malicia indígena, ¿ya? Nosotros no nos podemos dejar meter el gol que hasta estos momentos Europa está casi que desaparece ya realmente. ¿Ya? Estados Unidos está cambiando tremendamente y a una velocidad tremenda. O sea, la esperanza del mundo está de este lado. Entonces, si está de este lado, precisamente necesitamos también cambiar las ideas. No es cuestión cambiar el discurso, cambiar la manera de entender nuestra realidad. De allí la importancia digamos, geopolítica de lo dialógico. Ya hay un profesor ahorita, colega de acá de la universidad, que le compartía la introducción, porque la escribí, yo se las voy a pasar. Entonces decía, esto me huele a un nuevo discurso de colonial. Sí, o sea, le dije yo, sí, en parte lo es, pero no es desde el marxismo, ¿ya? Es desde una visión diferente, que yo le estoy llamando asociocracia, le estoy llamando asociativismo, le estoy llamando esmodernidad incluso. Muy moderno. Le agradezco. A usted. Le agradezco muchísimo, es un agrado y es un honor. Espero no sean la última ocasión. Gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias, porque han estado haciendo que emerjan más elementos de conocimiento desde el doctor Chajin, que de una manera magnífica siempre nos motiva a aprender y saber más desde las profundidades del conocimiento, ¿no? Desde estas bases fundamentales, y las explica de una manera maravillosa. Realmente yo no alcanzo, lo acepto, este nivel de discurso. Nos falta, por favor, el profesor Fernando y el profesor Jaime. Perdón, dije profesores, maestros. Ok, algo pasó aquí con mi diadema, déjame la cambio. Listo. Gracias. Bueno, primero que nada, concuerdo con usted y déjeme reconocer, por favor, aquí al doctor. He estado disfrutando mucho la forma en que da la explicación. La verdad es que sí es muy ameno. Estoy aquí muy interesado, y mientras usted da explicaciones de, por ejemplo, la respuesta que acaba de compartirnos, me surgen muchísimas más preguntas que evidentemente podríamos quedarnos platicando e interactuando. Otro detalle que le quería compartir: tengo tremenda envidia porque se ve que donde está usted hace un buen de sol y se ve que está muy rico por allá. Aquí ya hace
casi 40 minutos que está completamente a oscuras, entonces por eso es mi envidia. Pero bueno, entiendo porque está, creo que mencionó que en el Caribe, ¿verdad? O por ahí cerca. Sí, como no. Sí, la verdad es que estaba yo viendo a través de la ventana y dije, mira qué rico sol está todavía por allá. Pero bueno, a la pregunta, entiendo su campo de investigación, la sociología y sobre las tendencias, y me quedé un poco preguntándome y además un poco también preocupado, por decirlo de alguna manera. Hablando de tecnología, ahorita naturalmente la tendencia del capitalismo es consigue recursos, y mientras menos recursos invierta y más gane, es lo mejor. Sin embargo, también hay otra serie de, bueno, no, otros países, por ejemplo China, que está intentando poner al alcance tecnología más fácilmente a las masas. ¿Cuál va a ser el objetivo de eso? No lo sabemos. Quizá también es el motivo, la motivación es capitalismo. Pero, por ejemplo, China, hablando de procesadores diseñados para la inteligencia artificial y tal, está diseñando otros que están mucho más avanzados y lo está poniendo más al alcance. Ahora, eh, yo los estoy explorando en la empresa para la que trabajo, es una transnacional de capital norteamericano. Evidentemente no puedo utilizar ninguna de esas aplicaciones chinas. Entonces esas las pruebo a título personal. Pero a lo que quiero llegar con esto es, con toda esta expansión tecnológica promovida fuera del capitalismo, fuera de los Estados Unidos básicamente, primer lugar, los Estados Unidos utilizan un esquema propagandístico para naturalmente compartir su forma de pensar y sus esquemas de pensamiento. Lo mismo que en el pasado los evangelistas llegaron a hacer al Nuevo Mundo, ¿no? Es más o menos la misma idea, yo te traigo mi forma de pensar y tú adóptala. Solamente aquí es más rápido. En el caso de estas nuevas tecnologías que están viniendo de China y que le están haciendo más al alcance del público, no hay riesgo que nosotros perdamos esta identidad que usted mencionaba hace rato con respecto a este espíritu colaborativo, este espíritu de ayuda y no central o no centralizado en el capitalismo puro. Eso sería, quisiera ver su opinión. Sí, la propuesta asociativista, o sea, lo que yo estoy llamando asociativismo es como un híbrido. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano, pero bueno, no sé. Bueno, eh, es un punto, no es el punto medio, ni ese es un híbrido, pero tal como lo planteaba ahorita de Mohamed Yunus, como una especie de equilibrio entre socialismo y capitalismo, porque por un lado se respeta la propiedad privada. ¿Ya? El problema es que el mundo va hacia la destrucción de la propiedad privada, pero la propiedad privada de la mayoría. Sí. O sea, terminaríamos, ¿verdad?, con dos clases sociales, así como lo dije al inicio, ¿ya? Una base, ¿verdad?, en la que sobrevivimos sobre renta básica, ¿ya?, con una venta y una élite, ¿verdad?, de esa élite tanto tecnofinanciera, por resumirla de esa forma, ya que gobierna, está gobernando el mundo, viene gobernando el mundo, ya. Y por otro lado, ya nosotros sobre las herencias, ya, vamos a decir los valores judio-cristianos, que no necesariamente uno, pues, cuando dice valores judio-cristianos, no está pensando en términos de doctrina, también en teológica, no estamos hablando, ¿verdad?, específicamente, sino de esos valores con los que se construyó, ¿verdad?, Occidente, y que sacaron adelante Occidente. Entre una de esas, pero precisamente el emprendimiento. O sea, uno lee la Biblia, el libro de Proverbios está lleno de llamado de atención al emprendimiento, y también de juicio con la pereza y con, ¿verdad?, y con la falta de diligencia. De hecho, yo comencé toda la reflexión con un proverbio de Salomón sobre el barbecho de los pobres, ¿ya? Sí, estamos en un peligro, ¿ya? Estamos en un peligro, yo pues en términos políticos, porque nosotros jugamos a que si tú no eres esto, o sea,
si no eres socialista, entonces eres capitalista, y si no eres capitalista, eres socialista. Entonces, eso es lo que yo llamo patria boba. O sea, si no eres derecha, eres izquierda, y de izquierda, derecha. ¿Ya? Y resulta que ambos son funcionales al globalismo, ¿ya? Y a la pérdida, digamos, que es lo que está en juego en estos momentos, que es la pérdida de todas las libertades. O sea, con las nanotecnologías y con todas estas ilusiones de la cuarta revolución industrial, aún la posibilidad, digamos, se nos va a hackear nuestro pensamiento, se nos está hackeando, de hecho, ya de manera indirecta se nos está haciendo a través de, ¿verdad?, de los medios digitales, y es un problema. O sea, vamos a plantearlo no solamente de tipo epistemológico, sino también de tipo sociológico, filosófico general, porque estamos ya en el marco del transhumanismo y del poshumanismo. O sea, ya realmente estamos en un proceso de digitalización del mismo ser humano. O sea, nosotros estamos en buen momento, porque todavía tenemos una base cultural judeocristiana, todavía no hemos saboreado la riqueza, ¿ya? Pero hay muchos ya acostumbrados al asistencialismo, de verdad, tanto de derecha como de izquierda, y eso y sobre todo los pobres, o los más pobres, ¿verdad?, que han sido acostumbrados, sometidos a eso, y por eso yo digo, podemos escapar nosotros, los que estamos aquí, los que pertenecemos a la clase media, es la esperanza en este momento, ¿verdad?, para nuestros países, porque no tenemos por qué seguir la línea de ellos, o sea, ninguna de las grandes, digamos, fuerzas geopolíticas que se reparten en el mundo, y que en un momento dado concentrarán todo en manos, ¿verdad?, de un pequeño grupo. Entonces, sí, la gran preocupación es por realmente si tenemos la posibilidad de seguir siendo humanos, con todos, incluyendo incluso nuestros defectos. Pero es una cuestión mucho más seria. Incluso ahorita se está hasta pensando, o ya se comenzó a pensar, la fabricación de una nueva pandemia. ¿Ya? Entonces, la fabricación de una nueva pandemia alrededor del pollo, nosotros hemos perdido, por ejemplo, hablamos de Colombia, hemos perdido la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Ya? Nosotros, las semillas que utilizamos, incluso México por igual. O sea, lo que se siembra es de semilla transgénica, no es otra cosa que la tecnología, ¿verdad? Y sobre la base de eficiencia, y sobre la base de, ¿verdad?, de la idea de crecimiento y de falsas también, porque aquí hubo problemas graves con respecto a casi la criminalización de la siembra, ¿verdad?, con las semillas naturales. Entonces, pero las grandes transnacionales tipo Monsanto están allí destruyendo nuestra base alimenticia, y nuestra capacidad también de la pequeña producción agrícola era la que sostenía realmente este país, y ya eso lo hemos perdido. Ya incluso teniendo tanta agua, nosotros importamos pescado, ¿ya? Siendo que el maíz es nativo de América, nosotros importamos aquí, todas las regiones del país importan maíz, ¿ya? Entonces, eso es lo que está de base, ¿verdad?, del problema de la cual estamos hablando, que si lo pensamos, o lo repensamos, porque es que repensar, ¿ya? Y si queremos repensar la sociología, la economía, la política, ¿verdad?, y toda la ciencia, tenemos que hacerlo desde algún lugar. Es necesario, a ver, nosotros somos los herederos de los europeos, por decirlo ahora. Lo que ellos ya dejaron de ser, y ya perdieron incluso hasta su identidad natural. O sea, y eso se viene para acá. Yo acabo de escuchar esta mañana tres hombres adoptaron una niña y no europeo, en Canadá. O sea, es una locura. Ya, eso no cabe en ninguna posibilidad digamos, de tipo racional. Ya, o sea, no tiene una justificación de la ciencia. O sea, nosotros que tenemos todavía estamos con la esperanza de crecer, con la esperanza de movilidad social, con la esperanza, ¿verdad?, de aprender, ¿ya? Somos los que tenemos, digamos, la oportunidad de replantearnos el mundo. O sea, si no lo hacemos, vamos a terminar esclavizados, que es lo que, ¿verdad?, ya comenzó a vivir ya la sociedad china con tanta vigilancia, y que terminarán también. Además, aquí hubo una experiencia
que nos debería poner a pensar, que fue la falsa pandemia, ¿verdad?, por el COVID-19, donde prácticamente impusieron un relato y se persiguió hasta premios Nobel que hablaban sobre las otras alternativas, y que el principal beneficiario de eso fue China, ¿verdad? Con los famosos respiradores y otro tipo de cosas, quienes realmente se fabricaron la pandemia como un arma geopolítica. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, se replantean cuando uno entra. O sea, yo lo que le estoy proponiendo es como una especie de, a Falborda hablaba de una nueva expedición botánica, o sea, para Colombia. Yo no sé si llamarlo renacimiento o lo equivalente a la reforma protestante que hubo en Europa, ¿verdad? Pero la revolución, si se quiere, desde impulsada por una identidad de clase, una clase invisibilizada como la nuestra, la clase media, que es la que tiene mayor acceso, ¿verdad?, a conocimiento, porque los más pobres están pensando en comer, en sobrevivir. Ellos no pueden pensar en otra cosa. Entonces, somos nosotros los que estamos llamados precisamente a darnos esos debates, a ponernos, ¿verdad?, a pensar la epistemología, a pensar la ciencia, y a partir de ahí entonces mirar a ver qué es lo que le corresponde a cada uno de los marcos disciplinarios en los que nosotros estamos. Ok, muchas gracias. Yo sé que no le respondo. No, o sea, lo que yo quería saber era una perspectiva, y está bien, sí, no una solución. Sí, entonces estamos bien. Gracias. No, gracias. Gracias. Continuamos con el maestro Jaime, por favor. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor Miguel, por compartir el tiempo y lo que usted sabe con nosotros. Le soy sincero, para mí esto está siendo muy complejo, porque estamos en un ambiente, varias personas de aquí ingenieril, entonces queremos accionar como muy rápido. Es muy interesante lo que menciona como sociólogo, cómo está viendo la situación, y a mí me gustaría ir un poquito más hacia el lado de innovación. Tengo muchas cosas que me llamaron la atención, pero esta sobre todo de la clasificación del ser humano, y voy a rayar un poquito en llevarlo otra vez a mi contexto, porque hace algunos días vi una clasificación de las inteligencias humanas y ahora veo una clasificación del ser humano. Entonces, para mí la innovación, para mí es muy personal, es el sujeto haciendo las cosas con menor esfuerzo y, pues, digamos, con mayor retribución hacia la empresa que tenemos. Esa es mi percepción. Entonces sí me llamó mucho la atención, pues, cómo clasificar al ser humano dentro del cuadro que nos mostró en su artículo y cómo podría casarlo con innovación hacia las inteligencias que tenemos ya, pues, también estudiadas. O sea, tiene un aspecto epistemológico de ambos lados, cómo casan esa parte, pues, ya dentro de la empresa, ¿no? Porque ya no es en el aspecto social, eso ya está estudiado y está comprobado y hay artículos. ¿Cómo lo llevo del otro lado? Sí, bueno, la pregunta obviamente, perdón, lo corté, no. No, está bien. Ya. Obviamente en el campo de las ingenierías es donde más, y las que tienen que ver precisamente con lo electrónico, los sistemas, entonces es donde más acelerado es la innovación, y más cortos son los tiempos en los que se generan, ¿verdad?, los cambios, ya sean innovaciones radicales o incrementales, pero de todas maneras es un mundo de permanente innovación. Ya, lo que voy a decir parece que no fuera congruente con lo que estoy diciendo en este momento, y es que realmente la realidad y el mundo no cambia tan rápido, ¿verdad?, como nosotros suponemos que lo hace, ¿ya? O como vemos que lo hacen, ¿ya? El mundo que tenemos, obviamente, o sea, nadie va a desconocer los últimos 500 años, los últimos 200 años, los últimos 50 años, los últimos 30 años, todo ese tipo de cosas donde cada vez se acorta, ¿verdad? Y eso ha sido incluso estudiado, ¿verdad?, bien científicamente, los procesos de innovación. Pero regularmente, fíjense que hoy estuvimos hablando de Demócrito. La doctora, cuando yo entré a la conferencia, estaba hablando de Demócrito y estaba hablando de Aristóteles, ¿ya? Y todavía Demócrito, vamos a decirlo, está vivo, ¿ya? Epistemológicamente está vivo, ¿ya?
y está vivo Descartes, y está vivo, y entonces, o sea, detrás de, ya, es más, detrás de este discurso, con la doctora Vélez habíamos hablado de un seminario sobre las ideas, digamos, iniciales de, de la teoría del conocimiento, ¿ya? Las discusiones, ¿sabes? El coherentismo, ¿verdad? Con respecto al innatismo, todavía está ahí, o sea, estamos discutiendo hoy que, o sea, se habla tanto y se desarrolla tanto, hablar, por ejemplo, de neuromarketing. Aquí a la mano, o sea, un sociólogo está leyendo neuromarketing. Tocó meterse en esa onda, ya. Resulta que lo que cambia muy lentamente es la manera de pensar. O sea, todavía estamos, si se quiere, en el mito de las cavernas, ya. Todavía estamos repensando, todavía no tenemos incluso respuestas para saber por qué piensa el ser humano. Con toda la tecnología que nosotros tenemos, todavía no, en el fondo no sabemos por qué piensa. Sin embargo, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Y actuamos, ¿verdad? Y desarrollamos inteligencia artificial. O sea, y hasta dónde la inteligencia artificial, incluso la distopía de los que están al frente del tema, puedan reemplazar incluso al ser humano en casi todo, ¿ya? Y hasta dónde es inteligencia incluso eso. Son discusiones, ¿verdad? Que se deben dar y se dan y se darán y que no podrán, digamos, ser superadas a menos que haya un proceso, digamos, de encarcelamiento y sanción, ¿ya? Y penalización tipo orwelliano, ¿verdad? Del pensamiento, o sea, porque si dejamos la posibilidad de pensar por nosotros mismos, ahí terminamos todo, o sea, termina todo. Entonces, yo, pues, ¿qué veo? Ahorita dije que lo principal de la investigación es el mismo investigador, ¿ya? Y lo que tiene el investigador es la capacidad también de poder asumir, de ver esa realidad y de verla con nuevos ojos. Entonces, eso es lo que en estos momentos es la invitación que estoy haciendo con respecto a nuestro rol en la educación, en la empresa. Yo sé que algunos de ustedes son empresarios, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, qué está detrás de todo esto? Es lo que tenemos que ver, ¿no? Beneficiarnos, yo utilizo inteligencia artificial, ya incluso hasta para producir cosas, textos y todo ese tipo de cosas, sí, ya, pero ¿cuál es el límite de eso? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo hacer que mis estudiantes, o sea, no lo hagan o lo hagan de la manera indebida? ¿Ya? Ese es un reto también, ¿verdad? Para mí. O sea, estamos en el marco, ¿verdad? De un mundo, o sea, cada vez más impregnado por el desarrollo de la inteligencia, de esta cuarta, quinta y posteriormente será la sexta revolución industrial, cuando ya casi no podamos pensar por nosotros mismos, según ellos. Pero, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros, qué es lo que como sociólogo y como cristiano, porque me declaro cristiano, ¿verdad? Podemos hacer de respetar al ser humano, la integridad del ser humano, la dignidad del ser humano es lo que está en juego en todo esto, ¿ya? Entonces las posibilidades, porque es que, a ver, nosotros tenemos aquí en Colombia un gobierno que es de izquierda, ¿ya? Y un gobierno que quiere salvar el planeta porque, ¿verdad? Impregnado ese discurso de crecimiento porque el petróleo contamina y porque todo ese tipo de cosas. Y resulta que, ¿verdad? No se hace nada con respecto a las transnacionales, ¿verdad? De la comunicación, de la información, con respecto al tema que planteaba ahorita de la soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, o sea, a uno no lo pueden engañar, o uno no se puede dejar engañar con un discurso ya que tiene grupos, ¿verdad? Que dominan, que son los, vamos a decir, los dueños del mundo, ¿ya? Ahí es donde tenemos que comenzar a ver cosas como que solos no podemos hacer nada, ¿ya? Aquí, que realmente es necesario generar el debate nuevamente, porque parece que, o sea, que cada vez se empobrece ese debate,
¿ya? Y que ese debate debería estar, fíjense, en las universidades poco se debatió sobre la pandemia, ¿ya? Yo soy incluso hasta víctima de eso, ¿ya? Porque reclamé sobre la base del tratado de Helsinki, no sé si estoy bien, ¿verdad? La posibilidad de la autonomía que tenía, ¿verdad? Para no vacunarme. Y mire, esto es todo que era una falsa vacuna, ya, o que no eran vacunas, porque las vacunas son virus atenuados y no había ninguna vacuna ahí, no habían virus atenuados, eran más bien sustancias génicas, mecanismos génicos, modificación genética, ¿verdad? Para manipular, y que están generando, y que generaron cualquier cantidad de problemas, ¿verdad? De salud en la humanidad. Pero ahora, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los médicos? O sea, ¿cuándo los médicos, por qué no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo? Precisamente porque la epistemología ya es casi, aún, bueno, gracias a Dios no desaparece de los doctorados, pero a nivel de pregrado eso parece que no existiera, ¿ya? Parece que no existiera, o sea, como si no fuera el fundamento de todo. O sea, nosotros tenemos que, ¿verdad?, generar una cultura del pensamiento, ¿verdad?, para rescatar la discusión y la elaboración, y sobre todo la innovación epistemológica, que cabe también, ¿verdad? Cuando yo hablo de pensamiento divergente, no solamente es pensar con mi cabeza, sino pensar con la suya. O cómo integro yo lo que usted está pensando con lo que yo estoy pensando, y generamos ahí una sinergia y un nuevo pensamiento que no era ni suyo ni mío, sino que surgió, ¿verdad?, en el proceso. Y cómo puedo utilizar incluso metodologías como la IAP, ¿verdad? Y cómo la IAP puede ser no solamente IAP marxista, puede ser una IAP mixta o total. O sea, ¿cómo puedo yo generar, ¿verdad?, cada vez más, agregarle valor al conocimiento, ¿verdad?, para transformar nuestra realidad? Ese es el reto nuestro. Okay. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias, estimado doctor Chajin, porque también en esta intervención nos aporta bastantes elementos hacia lo que ha discurrido, las implicaciones de la epistemología actual. Si bien, como les comentaba a los doctorantes, es importante la historia de la ciencia, posicionarnos en lo que nosotros mismos podemos generar para el momento actual. Ustedes hablaban de la presencia de la tecnología. Si me permite, doctor Chajin, he estado haciendo breves trabajos al respecto, ¿no? Desde los planteamientos de Basarab Nicolescu con la transdisciplinariedad, que dice, bueno, el tercer incluido originalmente era esta cuestión de lo que no vemos y la presencia del Dios que no vemos como tercer incluido, que supera la dualidad o los opuestos, ¿no? La izquierda, la derecha, el blanco, el negro, hombre, mujer, etcétera. Sin embargo, lo asocio desde la perspectiva del tercer incluido con lo que no vemos, que ahora es la misma tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo vivir, cómo coexistir, ¿sí?, en esta superación de los opuestos con el tercer incluido, ¿sí? Y bueno, sería otro tratado epistemológico, pero sí quiero mencionarlo al respecto de esta inserción y presencia de la tecnología. Del mismo modo, es la intención, con su magnífica participación en este seminario, en el entendido de replantear lo que es la investigación en el campo de las ciencias económico-administrativas o ciencias empresariales, y hacer este replanteamiento porque ya en todas las intervenciones con los doctorantes se ha hablado de las realidades, ¿sí?, desde la geopolítica y también las realidades de las empresas, o sea, del sector. De ahí que se sugiere ese replanteamiento de los procesos de conocimiento, entendiendo como proceso de conocimiento la investigación. Y bueno, con todas estas, todos estos matices, ¿sí?, alternativas que yo llamo perspectivas, que todas son respetables, debemos fundamentar la investigación doctoral. Usted lo acaba de mencionar.
esta epistemología necesaria en todos los doctorados, y por qué no se trabaja desde el pregrado, por qué no hay un desarrollo de conocimiento más amplio en las mentes de un sujeto que se está formando para una profesión y tener estos sustentos. Bien, de ahí reafirmamos, lo que se pretende lograr en este seminario, la base epistemológica de lo que en continuidad será la investigación doctoral en los posteriores seminarios de formulación de protocolo, de elaboración de tesis en consecución a la publicación científica. Quisiera no dejarlo ir, doctor Chang-Jin, sin dejar de comprometerlo a estar con nosotros nuevamente en algún momento, pero también y sobre todo abrir la puerta a nuestros doctorantes para que si ellos lo desean, estén motivados en entablar más diálogos con usted, más apoyos para la sustentación del discurso, más oportunidades de eventos en donde se plantean este tipo de discursos efectivamente que apuntan hacia esas nuevas realidades que tenemos, nuevas formas de acceder al conocimiento. O quizá estoy siendo muy reducida al decir nuevas, porque ahí están desde que el ser humano es ser humano. Sin embargo, nos han de cierta manera adoctrinado a ciertas acotaciones, a ciertos esquemas que no precisamente promueven el pensamiento. Hoy en día en las escuelas latinoamericanas se habla de la búsqueda del pensamiento crítico, pero bien se mutan estas cuestiones, se fragmentan o segmentan los conocimientos y bueno, ninguna cuestión en epistemología es verdad absoluta, ¿sí? No hay aforismo. Hay propuestas que deben de seguir en plena construcción y me atrevo a decir desde lo que usted sugiere como paradigma dialógico. No es un diálogo como se entendería simple y llanamente. La dialógica implica compartir saberes. Sí, ya usted bien lo explicaba y lo expresaba, ¿no? Cómo surge el conocimiento entre lo que estamos interactuando y entre lo que estamos comentando, y ese compartir saberes entra en un proceso de racionalidades que lo pueden llevar a ensalzar como paradigma, y es precisamente una perspectiva científica, ¿sí? Bien, me gustaría mucho reiterar el agradecimiento por acompañarme en estos seminarios con este nivel de discurso y profundidad en el sentido que siempre nos va a dejar con la inquietud de seguir aprendiendo a través de lo que implica no un intelectualismo formulado, sino una verdadera raíz de conocimiento. Bien, es cuanto, estimado doctor Chang-Jin, ya dispusimos de las 2 horas que habíamos comentado. Gracias y espero poder pasar a saludarlo en mi próxima visita a Colombia. Y qué bueno. Sabe que está abierta la visita a México en uno de los siguientes eventos que tenemos en la tríada de universidades con las que estoy trabajando también. Qué bueno, qué bueno. No, encantado, doctora, y muy agradecido, ya, pues, y siempre a la disposición suya. Ya son varios años, ¿verdad?, de trabajo y de aprendizaje, ya que tenemos. Sí, usted sigue siendo mi profesora. Sí. No, pues es que, ¿qué le digo? Qué honor que lo mencione siempre, sí. Pero pues realmente yo he aprendido más de usted. Y bueno, en ese tenor seguiremos compartiendo, como dije, actividades, saberes, esa dialógica que tenemos que seguir construyendo y nos faltan más publicaciones, doctor, por sacar a la luz y efectivamente que su presencia enriquezca futuros eventos científicos. Gracias, muy amable. Y gracias a
a la universidad, gracias a los participantes, todo, quedé con un poco de culpa de no poder como, o sea, intuía que no respondía entonces, en el fondo las inquietudes, pero bueno, pero esos son procesos también que cada quien tiene que reelaborar, ¿verdad? Y tiene que acomodar algunas cosas, incluso desechar, son procesos, ya el proceso de conocimiento es así. O sea, vamos tomando lo que nos sirve y dejando un poquito al lado lo que no vemos en el momento que pueda ser útil para la construcción, ¿verdad?, de nuestro proyecto de vida. En el fondo es nuestro proyecto de vida lo que estamos defendiendo. ¿Ya? Por eso la visión antropológica, digamos, del conocimiento desde lo dialógico. Sí. Así es. Entonces, pues yo dejo sobre la mesa aquí que me escuchan los doctorantes de IDESUM, que para el próximo congreso de IDESUM invitemos al doctor Chajín de manera presencial. Muchas Bien, gracias. lo dejo sobre la mesa para hacer esta propuesta con nuestra señora rectora. Bien, muchas gracias, estimado amigo. Muy Seguimos amable. en contacto el día lunes. Que tenga buen fin de semana. Cómo no, muy amable. Un abrazo virtual para todos. Gracias. Todas, sí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muy Muchas amable. gracias. Gracias. Sí.